solo para ti. Un mensaje divino que llega a ti. Cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Bueno, mis amados, hoy quiero tocar un tema que llamó toda mi atención y creo que viene en reino de los cielos. Cómo transformar mi mente. Cómo transformar nuestra mente. Y vuelvo y les digo, buenos días, Iglesia Promesas y Bendiciones. Este es un mensaje para que usted y yo podamos transformar nuestra mente. ¿Y por qué digo esto? Creo que muchos de nosotros, en algún tiempo de nuestras vidas, nos hubiera gustado de que de vez en cuando sería bueno leer la mente de otra persona, ¿verdad? Sería incluso mejor si pudiéramos también leer la mente de Dios. Sin embargo, la mente de Dios está disponible en la Biblia que Él nos ha dado, como dice 1 Corintios 2:16. Pero cuando Dios usó al Espíritu Santo con el apóstol Pablo, nos llevó a Romanos capítulo 12, un versículo que siempre hemos leído y hemos trabajado en el ministerio de la iglesia. En Romanos capítulo 12, en donde nosotros hemos leído siempre dos versículos que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo aquí nos está llamando a que todos nosotros, los creyentes, todos los que tengamos una mente que necesita transformación, en esos dos versículos nos está exhortando a aprender a pensar a la manera de Dios y no seguir en la nuestra. ¿No sería conveniente que Dios hiciera algo semejante en nosotros? Y alguno de pronto, en alguna vez de su vida, usted dijo: ¿será que Dios puede transformar mi mente? Bueno, todos hemos experimentado la conversión. Y en esa conversión de nosotros, Dios empieza a programar como un software de vivir nosotros piadosamente. O quizás Dios te esté dando la capacidad de que no leas tu mente o leas tu mente si solo te concentraras un poquito más, si le pusieras más atención a la palabra de Dios. Aunque la conversión, si nos cambia, todos sabemos bien que todavía tenemos que luchar mucho, pero mucho para hacer lo correcto. Y en ciertas circunstancias, luchamos para saber qué hacer. En todo esto, muchos se preguntan: ¿dónde está nuestro todopoderoso Dios? Porque Él decidió dejarnos con tantas tensiones de la vida y situaciones. Entonces, si uno lee Romanos 12, estos dos versículos del 1 y el 2, la realidad de la lucha de la vida que experimentamos como cristianos, Dios nos está enseñando que no escogió ningún atajo para nuestro desarrollo moral y personal. Él nos creó. Fue para tomar decisiones y de esta forma glorificar a Dios con nuestros pensamientos y acciones. Cuando vemos en el jardín del Edén, donde nos ilustra que Adán y Eva no eran dos robots morales programados para hacer solo la voluntad de Dios. Dios no los creó como zombies
para hacer su voluntad. Entonces es claro que la implicación de que Dios quiere o quería que ellos eligieran hacer lo correcto. Lo mismo que contigo y conmigo y todos nosotros. Él quiere o él quería que esta pareja fueran responsables de sus pensamientos y de sus acciones, igual que usted y yo. Entonces todo esto es parte de haber sido creados a la imagen de Dios. ¿Por qué se nos olvida tanto a nosotros como su iglesia que usted no es imagen de su papá y de su mamá, sino el papá todopoderoso llamado Dios? Eso es una clara implicación de que Dios quiere que tú y yo seamos elegidos para hacer lo correcto. Él quiere que nosotros procesemos las decisiones y escojamos el camino correcto. Ellos no fueron capaces de ser, sin ver toda la maldad que se formó ahorita o hace muchos siglos sobre la faz de la tierra, que fueran responsables de esos pensamientos. Que ellos se estaban dando cuenta en vivo y en directo que eran a la imagen del Dios Todopoderoso. Entonces todo esto es una parte de mi vida que transcurro y camino en el Evangelio. Hemos sido creados a la imagen de Dios y que nosotros pensamos, escogemos, nos autodeterminamos y sentimos que somos seres morales o inmorales. El diseño de Dios es que nosotros tomemos la decisión de buscarlo solo a Él y sus caminos. Por eso es tanta la sabiduría divina escrita en la palabra. Él nos dejó las mismas instrucciones que le dejó a Adán y a Eva en el Edén. También nos está diciendo cada vez que tomamos la palabra muchas instrucciones. Nosotros vamos a glorificar a Dios. ¿De qué forma? Cuando tú te introduces en esta bendita palabra para tomar decisiones diariamente. La Biblia nos dice que vamos a ser usados como la lámpara para andar por el camino. ¿Cuál es la lámpara? Su palabra. Porque Dios puede, y lo pudiera haber hecho, de hacernos algo, una transmisión mental. Sin embargo, sí, decidió un camino similar a ese que todos nosotros debemos encarar. Porque al hombre y a la mujer, sea la edad que tenga, se le olvida que Él estableció límites dentro de esos parámetros. Él creó un ambiente en que todos sus hijos deben seguir un proceso para tomar decisiones que reflejen las capacidades por el cual ese hombre, esa mujer fue creado y creada. Cuando hacemos esto, Dios se glorifica. Y se glorifica porque su imagen se va a reflejar en ti y en mí. Pero si fuera por nosotros, siempre vamos a escoger una ruta la más fácil y directa. Una sin riesgos y sin luchas. Pero ¿qué pasa? Aparece nuestro Creador, que es toda una sabiduría, todo omnipotente, omnisciente y omnipresente, que Él tiene el plan más grande para nuestra vida, aunque para nosotros nos parezca tan complicado como para desarrollarnos como humanos. Entonces, cuando vemos nosotros aquí en Romanos capítulo 12, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Esto nos está diciendo, te estoy dando la capacidad, óigalo por favor,
te estoy dando la capacidad de que lidies con el dilema de poderme conocer a mí y mis caminos. Pero sin embargo, esta provisión solo nos alcanza como para la luz de una linterna que se le está acabando la batería para nuestro camino. No tenemos buena luz. Pero por eso dice el Señor, no uses linternas, use lámparas. Lámparas como así como en ese faro que le transmite a esos barcos, a esos cruceros, dónde está la tierra. Y entonces el Señor te está alumbrando con su palabra poderosa como esa lámpara para poder emprender tu caminata. Pero la solución de Dios, muchos quieren no más que les provea una información, no formación. Entonces que tenemos que aprender a aplicar en nuestras situaciones, en nuestra vida, lo cual es el motivo por el que Él nos manda a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y necesitamos aprender a pensar no humanamente, bíblicamente. ¿Cómo necesitamos aprender a pensar? Bíblicamente. ¿Cómo necesitamos aprender a pensar? Bíblicamente. Entonces vemos el contexto de las implicaciones de Romanos 12, 1 al 2. Y allí nos está diciendo que comenzó con el Imperio Romano, que en esos tiempos controlaban al mundo, en los tiempos de Pablo. La ciudad de Roma era el centro de gobierno de ellos. Pablo era el apóstol para los gentiles. Y Roma era una ciudad estratégica para evangelizar y enseñar los caminos de Cristo. Eso queda ahí quieto. Ahora viene la misión cristiana. La misión cristiana ya había ganado terreno entre los residentes de Roma. Pero a Pablo todavía no le había sido posible ir a Roma para enseñar acerca de Cristo, ya que no podía estar físicamente presente. Entonces llega y hace Pablo lo siguiente, mis amados. Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 8, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Y se lo dejo para que lo leas hasta el 13. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué hace sentado ahí? ¿Qué hace sentado rascándose la cabeza en la sala, en la cama, en la silla que encuentra en el parque? Y mira lo que te está diciendo la palabra. Eso era lo que Pablo exhortaba a ese pueblo. Nosotros los cristianos siempre debemos estar agradecidos por las circunstancias que nos motivan que exista este libro de Romanos, que es la escuela, la llamo yo la escuela para nosotros los cristianos. Ahí es donde veo cómo Pablo envía un mensaje oralmente, en donde él lo escribió en uno de los libros más completos, estructurados del Nuevo Testamento. Si usted lee desde el versículo 1 hasta el versículo 8 de Romanos, capítulo 1, o si lees el capítulo 1 hasta el capítulo 8 de Romanos, tú te vas a dar cuenta que él dio un paso progresivo por los principios más importantes de la fe cristiana. Él trató los temas del pecado. Él trató con la justicia. Él trató con la justificación del hombre y de la mujer. Él trató con la salvación.
Él trató con los beneficios y las luchas de cada uno de nosotros como creyentes en la obra del Espíritu de Dios para dar pleno cumplimiento al plan de Dios en esta vida y para la vida venidera. Si usted quiere transformar su mente, tiene que leer esto. En estos primeros capítulos nos deja claro que el cristianismo está arraigado en las estructuras de fe y creencia de Abraham. Si usted lee los otros dos capítulos, Romanos capítulo 9, capítulo 9, 10 y 11, Pablo allí nos aclara la dificultad que algunos judíos tuvieron con el llamado de Dios. ¿Y por qué tuvieron ese problema? Porque ellos no se explicaban cómo Dios llamó a Pablo para incorporarlo como el apóstol de los gentiles en un plan de Dios que como que era insoportable o era muy significativo para Dios. Pero si tú miras y vas a la lectura en Lucas, en el libro de Lucas, y allí en Lucas vemos algo muy importante. En el capítulo 4, la lectura es desde el versículo 14 hasta el 30, pero voy a leer unos versículos. Respondiendo Jesucristo les dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Leí desde el 12. El 14 dice: y Jesucristo volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. El 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Óigalo, léalo si lo estás leyendo conmigo. El 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el 19, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué hace sentado y sentada todavía? Este pueblo judío no respondió a Dios. Él tuvo que levantar gentiles para que escucharan y obedecieran como nosotros. Debido a esto, la audiencia de Jesucristo recibió el mensaje, y por causa de esto fue cuando intentaron matarlo por todos los medios. Capítulo 4, versículo 28 al 30 de Lucas. Entonces vemos un poco de citas bíblicas que establecieron fundamentos de la fe cristiana en Romanos 1 al 11. Pablo vuelve a la aplicación del creyente en Romanos 12, 16, donde todas estas epístolas de Pablo estaban organizadas por los temas de teología y ética. Mejor dicho, la aplicación de la teología que empezaron a manejar. Pero Pablo se pasó de la creencia correcta a la conducta correcta. Se pasó de la creencia correcta a la conducta correcta, reconociendo que la conducta es el mejor producto de nuestros patrones de pensamiento. Cuando un hombre y una mujer tiene buena conducta, tiene mejores patrones de pensamiento, tiene una mente sana, limpia, estable para Cristo. Y si volvemos a Romanos 12, 1 al 2, ahí lo dice: renovaos en vuestro entendimiento, nos brinde un eje para poder desarrollar la lectura de los libros que tenemos que mirar todo ese capítulo todos esos capítulos de Romanos. Y allí nos declara muchos resultados
que se esperan de la verdad para seguir leyendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y allí en el 11 dice, por lo tanto nos guía a nosotros a una elaboración de éticas, y nos pasa al capítulo 12, 13, 14, 15 y 16. Y es donde nos dice que el llamado al compromiso cristiano, Romanos 12, 1, 2, está basado en la obligación tuya y mía como creyentes a responder la gracia de Dios, tal como se expresa en la historia de la formación espiritual de los capítulos del 1 hasta el 11. Entonces, póngame cuidado, hijos de Dios. El lenguaje que está utilizando Pablo es una exhortación que se estaban tomando de esas ceremonias antiguas del Testamento, porque en el Antiguo Testamento se traían sacrificios al altar para morir, de manera que el que suplicaba pudiera tener vida y acceso a Dios. Pero en Romanos nosotros somos los sacrificios vivos. Eso es lo que habla toda esa lectura, ese libro maravilloso llamado Romanos. Somos sacrificios vivos, ya que Cristo murió por ti, por mí y por todos nosotros. Pero nuestra parte en este proceso es cambiar la manera en que piensas. Basado todo esto en una analogía de que moriste a la vieja vida y ahora vives para los nuevos valores que vienen con tu salvación, con la salvación que Dios te envía. El hecho es que el Señor te está diciendo, ¿ya transformaste tu mente? ¿O me sigues confirmando el problema que me estás exponiendo en el capítulo 1 de este libro de Romanos? Y que nos está dando por sentado que nosotros no podemos conocer las cosas correctamente, que necesitamos toda la vida ayuda de oración, de intercesión, de liberación, de sanidad. Y yo le digo, Señor, este retiro espiritual de Atlanta tiene que salir 30 o 40 o 70 o 50 o 100 personas disparadas a ganar a las almas. ¿Cuántos dicen amén? Vemos en la declaración de Pablo que él dependía de la revelación de Dios acerca de lo que se debía creer, porque la mente no se va a renovar en vacíos, en quedarse en mente en blanco, no se renueva. El proceso nuestro va a suceder en esa renovación, en esa restauración que depende de la presencia de todas estas verdades que tú lees, de todas estas verdades que están reveladas aquí en su palabra. ¿Y qué tiene que hacer mi mente? Procesarla para cambiar. Porque estas verdades son el depósito que están ahí en la Biblia, en su palabra. Un libro que se compuso durante los tiempos de Pablo. ¿Quién escribió Romanos? Pablo. Cuando Pablo mandó que los romanos se transformaran mediante la renovación de sus mentes, él no los dejó en un vacío para decidir que necesitaban renovarse. Si usted ve en el versículo 3 del capítulo 1 de Romanos, él comenzó de inmediato a enseñarles algunos de los temas de la vida que ellos necesitaban encarar diariamente. Entonces, de ahí la importancia que tu mente es muy importante, porque los componentes de una mente transformada es algo que el Señor trabaja y trabaja para que usted sea un hombre de bendición, una mujer de bendición. Entonces es cuando Pablo nos asevera que si yo tengo una mente restaurada, como hombre o como mujer creyente, yo pueda comprobar
¿Cuál es la voluntad de Dios? Romanos 12:2. Entonces, en esta declaración coloca sobre el creyente la gran responsabilidad de seguir un proceso de discernimiento. Es como que dice la palabra al hombre: si tú miras una mujer con tus ojos de deseos, estás adulterando. Eso es adulterio. Y no le busques más. La voluntad de Dios es que no mires a esa mujer con adulterio. Y eso pasa con muchos hombres, porque las redes sociales se botaron a hacer que el hombre peque de alguna forma y se quedan ahí, mirando hasta que esa mujer se quita los calzones. Perdone que hable así, pero así es la verdad. Y si se quitó el brasier, y puede sonar el teléfono y mira la llamada y sigue. Adúltero. Adúltera. Porque las mujeres también. Nosotros aprobamos lo que es bueno, agradable y perfecto. Y cuando tú haces una evaluación de tu vida, lo tienes que hacer desde una mente transformada. Entonces, ¿cuáles son los componentes de este proceso? Vienen dos componentes principales que son nuestra propia mente y nuestra propia voluntad, donde debemos desarrollar nuestra habilidad de pensar bíblicamente de nuestras decisiones y luego ejercitar la voluntad para hacerlo. Ahora, mi amada audiencia, los invito a que consideren en primer lugar tu marco mental. Y aquí vengo. Esto tiene que ver con tu mente ya transformada. Los aspectos que nos muestra la palabra no son prácticas mecánicas de cómo tu mente está interpretando la información que vemos y que son iguales en todos los seres humanos. Somos del equipo del chisme, del equipo de la comunicación, te regala noticia y llega la noticia mal, como seres humanos. Entonces, cuando la palabra entra, la información nos confronta. Lo primero que se filtra a través de tu mente, de mi mente, es donde nosotros estamos haciendo la evaluación a la luz de nuestra relación y los valores que están controlando tus procesos de pensamiento. Es cuando usted piensa, baja tu corazón y sale por tu boca. Dice la palabra, de la abundancia que hay en el corazón, habla la boca. Entonces, ¿por qué era que andábamos en adulterio, en fornicación, en pornografía? Porque teníamos nuestra mente atada a una energía mental, en mi voluntad, a mis gustos. Y según la información, de acuerdo a la concepción del mundo y del universo, dentro de los grupos de valores que tenemos, no nos hemos dado cuenta que Dios no juega, que tu mente, mi mente, se representa con el símbolo de un corazón. Dime qué piensas y dime cómo es tu corazón. Porque la gente de los tiempos bíblicos veía el pensamiento con relación al corazón. Así nos dice la palabra. La palabra en Mateo capítulo 5. Versículo 28. Mira, aquí lo dice. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pero, pastor, no, venga, tranquilo, no se me adelante.
Ahí mismo, en Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Ay, sí, yo le iba a decir algo. Sí, escuche mejor. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Y el 20 qué dice? Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Quiere decir, es más bendición que comas con las manos sucias que pienses con ese corazón perverso que tienes. Y le dejo más citas bíblicas y quiere leer Lucas capítulo 2, versículos 19 hasta el 51. Y aquí, para no ir tan lejos, sino irme de este libro que a mí me encanta mucho, Romanos. En Romanos capítulo 10, allí en el 10 de Romanos, hay algo muy claro y preciso. Versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oiga, es increíble, mis amados, que al día de hoy gente que ora, que ayuna y sigue confesando con su corazón palabras sucias, inmundas, de pelea, de contienda, pero después vuelve y se mete en la oración como si no hubiera pasado nada, como fue que fue al baño y listo, y ya salió y ya no pasó nada más. Wow. ¿Sí saben cuál es la B de la mente? ¿Ustedes saben cuál es la B de la mente? La B, los valores que tú tienes, que tenemos. Por eso, esta ilustración que presenta la información que se está moviendo a través de tu mente, de nuestra mente, es por la cual nos atribuye el significado de ese hombre, de esa mujer que yo soy. Aunque Dios nos asignó un significado a toda la realidad en esta creación, nosotros los seres humanos todavía interpretamos mi mundo de acuerdo a mi propio proceso de pensamientos. Bájese esa butaca, por favor. Se va a quedar ahí, se va a sancochar. Por eso el propósito. Si usted sigue interpretando tu mundo de acuerdo a tu proceso, es que yo pienso, yo no soy bruto, yo no soy bruta. ¿Y quién le dijo a usted? Pero cuando usted se une con el diablo, sí es bruto y bruta, pero en cantidades. Porque el propósito de una mente que Cristo quiere transformar es que tú aprendas a creer, a interpretar en este corazón. Mire, se hace la forma bien bonita del corazón. Que interpretes en este corazón un mundo en conformidad con el punto de vista de Dios en ese corazón hasta que brote agua. Perdón, es que me emociono mucho. Para mí este libro de Romanos es impresionante. Ahora permíteme ilustrarles cómo funciona este proceso mental. Voy a hacerlo hoy cambié de actores. Hoy traje a dos actoras, a dos actrices. La señora X y la señora Z. La señora X y la señora Z eran cristianas. Pero no, perdón. La señora X es cristiana y la señora Z es atea. A cada una de estas dos mujeres se les presenta la información del pecado. Póngame cuidado, que ahí estamos nosotros sentados. A estas dos mujeres, ¿no? La señora X es cristiana y la señora Z es atea. Entonces la palabra pecado corre a través del filtro, como un guión de paralelo aquí, la mente, que cada una tiene estas dos mujeres, la cristiana, la atea. Entonces vamos con la señora X.
es una cristiana educada, y ella le da al pecado el siguiente significado, que es una transgresión de la justa ley de Dios, y que lo contrario a esta misma ley trae culpa al pecador por su propia naturaleza, y por lo tanto ese pecador está entregado a la ira de Dios y a la maldición de la ley, y se ha hecho sujeto a muerte con todas las miserias espirituales, temporales y eternas. Ok, la mujer X, la cristiana. Ahora vamos a ver por otra parte a la señora Z. Ella le da un significado muy diferente. Ella es la atea. Ella es otra mujer bien educada, muy bien educada, y sabe que el pecado es un término religioso. Pero ella rechaza la manera en que los documentos religiosos definen esta palabra. Entonces ella afirma que el pecado solo significa que una persona quebranta un código social como lo define cualquier grupo religioso. Ahora, la señora Z no tiene un concepto absoluto del pecado porque ella rechaza la idea de un Dios eterno a quienes los humanos le deben rendir cuentas, dice la atea. Para esta señora, todas las ideas del pecado están construidas socialmente y por lo tanto están sujetas a varias definiciones y aplicaciones. Pero la iglesia, de acuerdo a la señora Y, lo que es pecado para una persona tal vez no lo sea para la otra persona. Después de todo, para cada persona es diferente. Entonces mi pregunta: ¿qué causa una diferencia tan radical entre estas dos mujeres? La Y y la Z. La Y, la cristiana, la Z, la atea. ¿Es la palabra pecado? No. El pecado es solo un símbolo fonético al cual se le asignó este significado. La diferencia entre la señora Y la señora Z está en sus mentes. Ellas piensan diferente acerca de los términos y por lo tanto le asignan significados diferentes. La señora X, ya le estaba cambiando, es que es X, está acostumbrada a pensar con la señora Z, a pensar como la señora Z, que se convirtió en cristiana y adoptó un nuevo punto de vista del pecado. Ahora, nosotros, los seres humanos, le asignamos significados a esa información basándonos en la manera de pensar que tengamos acerca de mi vida. A esto le llamamos una cosmovisión y grupo de valores en este mundo y en el universo. Ok, todavía no estoy entendiendo, pastor, qué es lo que me quiere decir. Ok, ahora, no se me distraiga. Vamos a aplicar otra situación a la señora X y a la señora Z, que no se me olvide que es X. Imaginémonos que cada una de estas señoras confrontará una oportunidad atractiva para cometer adulterio, la cristiana y la atea. Póngale cuidado. La señora X siente la tentación, pero se niega a ceder porque esto violaría la clara enseñanza de la palabra de Dios acerca de las relaciones sexuales y también tendrían que ver sus valores personales acerca de su esposo y la familia que ella quiere. Esto lo piensa la cristiana, la X. Siete, señora X. Viene la señora Z. Ella también experimenta una verdadera atracción para cometer adulterio, la atea. Pero ella también se niega a realizarlo. Sin embargo, ella no se niega por causa de los valores bíblicos. Ella no cree que le atañen. Se niega porque valora a su esposo e hijos y no quebrantará esa confianza. En esa situación, vemos que ambas señoras toman la misma decisión por razones similares. La cristiana y la atea. Pero no obstante, la señora X
también reclama que sus valores se derivan de la Biblia y en última instancia son valores correctos. Entonces la Biblia nos enseña repetidamente que un hombre o una mujer actúa de la manera en que piensa. Nuestra conducta nunca es un accidente, porque nosotros somos responsables de nuestras acciones. La clave, ¿cuál es? Que usted, cuando empieza un liderazgo, un ministerio, es de comprometerse con el proceso. Esa es tu responsabilidad, mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque eso lleva acciones. Pero también hay una manera de reflexión para que así tomemos control de esas decisiones en lugar de convertirnos en víctimas. ¿Sí los has escuchado a esas víctimas? Pastor, el diablo. ¿Qué? ¿Qué? WhatsApp. Dicen por acá los americanos. WhatsApp. ¿Qué pasa? El diablo. Yo no sé, me senté ahí con los cristianos, la hermana X, pero me senté con la hermana atea y ambas le hacía así, sí. Y también se hizo usted así. ¿Qué pasó? Dejémoslos allá sentadas. Vengamos aquí nosotros. El marco mental de tu mente, que está en una transformación para todos los seres humanos, va a ser común. Me explico. El apóstol Pablo llamó a los cristianos para que cambiaran la manera de pensar, pero también cambiaran la manera en que interpretaban su mundo. ¿Ya encontró la clave? El problema mío está cómo interpreto mi mundo. El mundo tiene trabajo, tiene dinero, tiene bancos, tiene fútbol, tiene distracciones, tiene de todo. Pero usted, ese mundo lo tiene, pero usted, su mundo, ¿qué hace con tu mundo en tu forma de pensar? Es ahí cuando dice el apóstol Pablo, necesitas ajustar tus filtros mentales para que operen desde un punto de vista bíblico y según los valores establecidos. Eso es de una mente transformada, restaurada, porque usted ya se hace responsable de ajustar la manera como estás evaluando tu vida y tus asuntos para tomar decisiones que concuerden con la enseñanza bíblica que recibes en devocionales, en liderazgo, en prédica los domingos. Ahora vamos a ver lo siguiente. Hay un segundo componente de la mente transformada que se llama la voluntad. Es posible que usted ya sabe qué es lo correcto, lo apropiado. E incluso si falta la determinación para hacerlo, tienes el conocimiento en un fin, en sí mismo, en sí misma, pero en ese medio, para el fin, puedes volver a que me encuentro con las señoras otra vez, la X y la Z. ¿Por qué? Porque ellas hicieron decisiones diferentes, pero encararon la oportunidad para cometer el adulterio. Yo también, pastor. ¿Perdón? Sí, pero ellas escogieron algo muy lindo. Sí, pastor, ¿y en dónde me perdí? Que ellas escogieron practicar su voluntad y la voluntad de Dios. La una atea, voluntad de ella, y la otra la voluntad de Dios. Por más que una era atea y la cristiana, se mantuvieron en una voluntad. Es que yo no soy débil. Tengo la voluntad para decidir si lo hago o no lo hago. Ay, es que estuve débil, es que era mucho lo que había ahí al frente y yo no aguanté.
¿Aguanto a qué? Es que, pastor, es que usted mira, ¿qué? Hace muchos años a mí me predicaban, es que usted no puede tocar, es que usted no puede mimar, ay, es que usted cae porque es que los ojos, esas predicas ya pasaron para la basura. Tenemos mensajes claros. O es tu voluntad, tu conducta, o es tus pensamientos transformados como conducta. En resumen, la restauración de nuestra mente va de acuerdo a la dirección de los valores bíblicos que tú has recibido, que ha transformado tu conducta, porque también cambiaron tu manera de pensar acerca de la vida que tú tienes que llevar con Cristo. Cristo no te va a decir, no toques. Él no te va a decir, no mires. No va a decir. Yo mire, yo estoy asombrado, le contaba a mi esposa. Abrí un video que días en Facebook y me llega esa imagen donde las mujeres ya se quitan los pantalones, las tangas y muestran su parte femenina. Y yo dije, Padre Santo, ¿hasta dónde estamos llegando ya? Ahora falta que los hombres también salgan quitándose los calzoncillos y mostrando también. Y eso es eso capta, eso amarra, es impresionante. Yo he tenido que borrar. Mejor dicho, yo he querido quitar Facebook, he querido morir a Instagram, a todo eso, porque cada día eso el diablo lo está utilizando de una forma que los ojos del adulterio. Entonces ya mira en vivo y en directo, y no pueden ver a una mujer que tenga vestido y ponga aquí, muestra, porque ya una vez empiezan a profundizar, parecen rayos X. Impresionante la bajeza moral que tenemos ya hoy. Iglesia, promesas y bendiciones, cuando tú y yo educamos nuestro sistema de valores, es para que se conforme a los valores que nos presenta la Biblia. En este proceso no solo estás proporcionando mandamientos morales claros, sino también patrones de pensamiento. Es cuando cada uno de nosotros comenzamos a pensar en el bien para una comunidad en lugar de solo adelantar nuestras agendas. Y si tú lees, te invito, te dejo los versículos, leas los versículos de Romanos capítulo 12, del 3 al 13, Romanos 14:1, Romanos capítulo 15, 13 y Filipenses capítulo 1, 27 y Filipenses capítulo 2, versículo 4. Y allí vas a aprender a disciplinar todas tus reacciones ante las personas que pueden tomar ventaja de ti mismo, de ti misma, incluso hasta procurar el bien de ellos en lugar del tuyo. Romanos capítulo 12, 14 al 21. Si usted escribe todo esto es porque usted quiere enriquecer tu mente. Si usted oye esto por oírlo, usted no va a enriquecer nunca su mente. Y le digo, tendrás que llegar a reconocer que tienes unas obligaciones mundanas y que nosotros debemos reconocer incluso esas estructuras que los no creyentes controlan porque Dios las creó y deben respetarse. Romanos capítulo 13, del 1 al 7. Iglesia, promesas y bendiciones. Conocer y hacer la voluntad de Dios es un proceso de aprender a evaluar nuestra vida desde la perspectiva, desde los valores divinos. Esto no es una búsqueda de un texto de prueba aislado para cada decisión. Esto es una confirmación subjetiva extrabíblica que nos señala la dirección apropiada. Conocer y hacer la voluntad de Dios requiere de parte de nosotros que desarrollemos la capacidad para evaluar las decisiones de la vida desde un punto de vista y con un sistema de valores bíblicos. Pero la iglesia no siempre tendrá un texto de prueba para dirigir nuestras preguntas, pero sí tendremos siempre un contexto de formación espiritual.
desde el cual definir nuestra manera de actuar. Iglesia, les dejo esto en sus corazones, que la plena suficiencia que nos da la Biblia para nuestra fe y la práctica que viene de nuestra vida es cuando tú y yo nos entendamos cómo pensar reflexivamente, cuando nos basamos en la totalidad de cada una de las escrituras que están escritas en la Biblia, para tener una mente restaurada, para tener una mente de bendición, para servirle a nuestro amado Redentor y Salvador Jesucristo, para servirle al Espíritu Santo, que es el invisible haciéndose visible en tu mente, en tu corazón, en tu boca, en tus sentimientos, en tus pensamientos, en tus emociones. Por eso, ¿de quién cree usted que se está burlando? De usted mismo, de usted misma. Usted de Dios, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo se podrá burlar. Ninguno de nosotros nos podremos llegar a reír a cara de decir, ay, Shakira, y si nadie se dio cuenta de ser invisible, te está mirando. Papito, mamita, el invisible te está mirando. Y dice su palabra, clama a mí y yo te enseñaré que todas las cosas ocultas saldrán a la luz. Y cuando salen a la luz y ya alguien te dice, yo te vi. Perdón, ¿qué vio? Ay, no me diga que yo te vi. ¿Usted qué vio? Así me pasó una vez con alguien. Iba por ahí con alguien y le sonó el celular y me sonó el celular, y cuando escuché yo dije, pero ¿qué, Señor, me quieres contar? Yo les quiero decir, no hay nada oculto, mis amados. Delante de Dios, por amor te lo digo de todo corazón, no juegues con fuego extraño. No juegues a ser Cristino y Cristina. O eres o no eres. Y esa mente, si no se restaura, Padre Santo, como siempre hemos dicho, la loca de la casa es la cabeza. Si esa mente no está restaurada con tu voluntad, con tus pensamientos, dime quién eres y te diré con quién, o dime con quién andas y te diré quién eres. Iglesia, promesas y bendiciones. Termino con esto. ¿El Señor está buscando? No. ¿El Señor está necesitando? No. ¿El Señor está restaurando? Sí. Nuestro retiro espiritual en Atlanta va a ser diferente a todos. Nuestro retiro espiritual va a ser algo sobrenatural. Yo no sé qué va a pasar, pero va a suceder cosas que yo mismo me va a sorprender. Hombres que van a rendir todo su pecado y mujeres también. Va a salir toda la inmundicia, eso va a oler a todo, va a salir. Porque veo que el Espíritu Santo llegó a nuestra iglesia y va a hacer lo que tiene que hacer, porque ha buscado muchas iglesias y no lo han querido hacer. Pero Dios nos viene alistando, nos viene preparando, nos viene sanando, nos viene liberando, nos viene restaurando, nos viene promoviendo a un fuego tremendo. Por eso los ataques de enfermedades, finanzas, todo, es que el diablo está desesperado porque ese retiro no se haga. Hay pastores que me dicen, pastor, yo quiero estar. Yo le digo, no puedes. Pero pastor, ¿por qué no? Yo quiero estar ahí. No puedes porque es para hacer liberación. Pero si usted necesita liberación, ve entonces. Ahí tiene el cupo si quiere. Nosotros ya sabemos que nuestra mente se restauró. Que nuestra mente ya no tiene los pensamientos como el pecador de la vieja naturaleza. Y si usted decidió en esta mañana que todo esto lo va a hacer a la manera de Dios, vas a comenzar un nuevo modelo para que conozcas la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la palabra que nos dio en esta mañana? Clara y precisa. Como dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, aquel
Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ahí les dejo la cita: obediencia a la fe, fe a la obediencia. Su pastor siempre les ha dicho: si no hay obediencia, no hay fe. Si no hay fe, no hay obediencia. Y la cita bíblica es Romanos capítulo 1, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Gracias, mis amados. Hoy ese ha sido nuestro mensaje. Hoy hemos entregado un mensaje de la palabra de Dios. Promesas y bendiciones en cada paso que das.